Hola, soy Denisa Rey y esto es Presencia Cultural. Estamos nuevamente por aquí muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Hoy además desde Pueblo Libre, un distrito que siempre invita a descubrir algo nuevo. Y para empezar con algo nuevo les traemos una conversación con la periodista y escritora Rosa Chávez Yacila, a propósito de su reciente libro Las Nerviosas, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. En el siguiente bloque les vamos a contar por qué Las Nerviosas es un libro importante al que le tendríamos que prestar mucha atención. También visitaremos MUC 12.05165, Magnetófono Umbral Clarividencia, una exposición que convierte a la Plaza San Martín en el escenario de un experimento para registrar voces, conflictos y promesas que se niegan a desaparecer. Además, hoy les traemos 3 recomendaciones imperdibles: la muestra colectiva La Crisis, la obra familiar Baila Luna, Báilame y una nueva edición de Rurak Maki, ese gran encuentro con el arte y la artesanía tradicional del Perú. Por supuesto, Raúl y El Placer de los Ojos van a estar con nosotros para comentar los estrenos que llegan a la cartelera y para celebrar los 25 años de El viaje de Chihiro, esa preciosa película de Hayao Miyazaki. Chihiro, por cierto, significa 1000 búsquedas, algo que bien podría aplicarse a todo lo que hacemos. Buscar respuestas, sentido, historias o una forma más amable de estar en este mundo. Acomódense, que ya arrancamos. Esto es Presencia Cultural. No me gusta mi nombre, siempre me ha parecido feo, anticuado. De pequeña pensaba que Rosa era una señora sufrida y achacosa, no alguien como yo. En el colegio, otra niña confirmó mis sospechas. Mi mamá dice que tienes nombre de vieja. Entonces yo ansiaba tener uno de esos nombres que a inicios de los 90 estaban de moda en Lima y me parecían muy femeninos y pertinentes: Stephanie, Fiorella, Sheila, Catherine. En cambio, Rosa rimaba con cosa, que puede ser lo que sea, todo y nada, una generalidad sin sustancia y emoción. Bueno, de esta manera empieza Las Nerviosas, que es el primer libro de no ficción de la periodista y escritora Rosa Chávez Yacila, que ha recibido excelentes comentarios y que estoy segura va a ser una de las revelaciones de la próxima Feria del Libro. Pero, ¿quiénes son las nerviosas? En el libro son una madre, unas tías, unas abuelas, unas primas y la propia narradora, mujeres que aprendieron a nombrar como nerviosismo lo que sentían y no podían poner en palabras debido a la dificultad de un diagnóstico y de una atención médica adecuada. Bueno, a partir de su propia historia familiar, Rosa Chávez Yacila construye un retrato mucho más amplio sobre la salud mental, sobre la herencia, la clase social, la precariedad y la dificultad de ponerle nombre a lo que viene a ser la angustia, la ansiedad y a la depresión y a todo lo que nos desborda o nos desequilibra. Bueno, hemos conversado con Rosa sobre este libro extraordinario que he disfrutado realmente de principio a fin y que valoro profundamente por su lucidez, por su ternura y sobre todo por ese humor. Hay un humor muy ácido que aparece incluso en medio de las experiencias más difíciles. Rosa, tú has llevado años haciendo periodismo, ¿no? Indagando en la vida de los demás, investigando en la vida de otras personas, haciéndole preguntas a otras personas. ¿En qué momento sentiste que esa mirada de periodista dejó de estar afuera y más bien viró hacia mirar adentro, ¿no? ¿En qué momento entendiste que tu propia historia podía también convertirse en un libro, en literatura? O sea, mi camino ha sido un poco inverso. O sea, yo he tenido formación académica en literatura y desde niña yo escribo como escritora, digamos, literatura. Y estudié literatura, pero al salir de la universidad entré a un diario y fue como
trabajar de periodista desde entonces. Entonces, yo más bien tuve que adaptar como mi visión de escritora en ciernes a lo de reportera, ¿no? Y me gustó mucho porque siempre me ha gustado observar a la gente y preguntarles cosas, mirar mucho, ¿no? Pero siempre lo otro estuvo ahí. De hecho, yo intentaba que mis comisiones periodísticas, algunas de ellas, en algunas de ellas yo pudiera hacer crónicas, que es como el género más es el género más literario periodístico, es periodismo literario. Pero mi proyecto personal estuvo siempre ahí. Yo tuve un poco como que adaptar mi voz en primera persona, que es la que más he desarrollado escribiendo, a una voz en tercera persona. Pero hubo como un momento o situación personal que dijiste, es ahora donde tengo que detener un poco todo lo que estoy haciendo para indagar con profundidad en algo probablemente que debe haber estado latente toda tu vida, ¿no? Y yo creo que tal vez fue cuando estudiaba, cuando me fui a estudiar la maestría en España, en Barcelona. De antemano no sabía qué cosa era lo que quería hacer. Sabía que era algo de no ficción porque era el registro en el que más he escrito, hasta que me di cuenta de que, claro, uno de los temas recurrentes en mí eran los padecimientos físicos. Empecé por ahí. Mareos, vértigos, nerviosismo. Siento que, claro, tú finalmente has puesto palabras de cierta sintomatología que también es muy familiar, de madres y de tías y abuelas, y claro, que durante generaciones probablemente ellas hayan sentido que era simplemente lo que tu libro dice, ¿no? Que eran nerviosas, ¿no? Entonces era esta falta de ponerle palabra a un síntoma que era evidente, y siento que tú has finalmente logrado poner en palabras aquello que tal vez había dificultad de nombrar, ¿no? Claro. Yo creo que cuando yo estaba intentando escribir ese libro de los mareos, yo también me resistía todavía a nombrar, ya manejaba el vocabulario porque yo ya sabía que, digamos, qué cosa era lo que pasaba conmigo, pero ya estaba en una época en la que me resistía un poco a hablarlo muy públicamente o muy hacia afuera, porque siempre he creído que hay mucha falta de entendimiento, muchos prejuicios al respecto. Es todavía un tema tabú, incluso con la información que cada vez se difunde más y tal. Hay que hablar de más bien la depresión y la ansiedad, y mientras yo estaba empezando a escribir, noté que una palabra que se repetía mucho en mi escritura era esto de las nerviosas, el nerviosismo, somos nerviosas, y ahí me di cuenta que de eso iba el libro. ¿Quiénes son estas mujeres nerviosas para quienes no han leído el libro? Yo sí sé quiénes son, pero me encantaría que cuentes quiénes son esas queridísimas nerviosas que son parte sustancial de tus vínculos, ¿no? Bueno, en el libro las nerviosas son la narradora, la madre de la narradora, las tías, las abuelas, las primas, ¿no? Todo un linaje, sobre todo de mujeres que han presentado ciertos síntomas que se podrían calificar como ansiosos o depresivos, y son además mujeres que viven en cierto contexto. Son mujeres pobres, empleadas domésticas, amas de casa, lavanderas, cocineras, que a falta de un lenguaje médico o técnico para describir cómo se sienten, utilizan estas palabras, ¿no? Somos nerviosas, yo estoy nerviosa. Y es una palabra que yo escuché desde muy niña en mi familia, en boca de mi madre, de tías, tíos, de la familia Yacila, digamos. Ahora, el libro, cuando uno lo va leyendo, definitivamente sientes que hay una investigación. Es evidente que has investigado haciendo viajes, hurgando en archivos familiares, descubriendo en fotografías y conversando mucho con tu familia. Pero también hay una sensación como de reparación. Hay una sensación de denuncia. Sabía de que la premisa de hablar o contar o intentar contar la historia de estas nerviosas tenía que ver con tres cosas, ¿no? Mujeres, salud mental y clase social, que para mí es crucial en el tratamiento de salud mental de las personas, y más aún en un país como Perú, donde la salud o el acceso a la salud o los servicios de salud es tan desigual. Se tenía que hablar, si hablaba de salud mental en clases
pobres o clases bajas, tenía que estar el asunto del dinero, de la cuestión de clase social, los prejuicios racistas o discriminatorios. El inicio lo sé, el final lo sé, algo que va por el medio y voy abriendo como en una selva, digamos, ¿no? Abriéndome como camino con las palabras. Cuando escribes sobre tu familia, ¿cómo se equilibra un poco lo que es la verdad, una verdad muy personal, y el respeto por quienes aparecen en la historia? Es complejo. Hay un libro de una escritora italiana que se llama Verónica Raimo y el libro se llama Nada es verdad, es una novela y el epígrafe de la novela, lo voy a parafrasear, dice algo así como la gente piensa que cuando una escritora escribe sobre su familia, la familia es la gran afectada, pero en realidad quien se queda solo con sus palabras al final es el propio escritor. Es complejo. En mi caso, yo, al menos con mi madre, ya había hablado muchas de estos temas, la gran mayoría en realidad. Yo no creo que hay algo que ella esté necesariamente descubriendo al leer el libro, aunque igual siempre es distinto cuando tú lees algo ya. Yo tengo el relato, y esto lo repito mucho, bastante controlado, es decir, que yo no estoy contando todo, hay muchas otras cosas más que uno se guarda, ¿no? Sí, por decisiones narrativas, básicamente. Igual quería que sea breve, no me interesaba explayarme en el padecimiento. Denso, breve, pero con mucho humor. Gracias por decirlo. Sí, sí, y se agradece y tienes un... No podría yo decir qué tipo de humor es, pero agradecía cada momento que me sacabas una sonrisa o una risa. Es hermoso la forma en que lo haces. Gracias. Sí, gracias, sí, Denise, sí. porque yo sé que son temas duros, ¿no? Y ahora el feedback o la retribución que he recibido es muy duro, lo que está escrito es muy fuerte, ¿no? Y yo, no sé, debe ser porque es una cuestión con la que yo estoy relacionada desde muy pequeña. No lo encuentro, lo percibo así. Pero cuando ahora me dices el humor, yo digo, gracias, porque sí era algo de lo que yo estuve muy pendiente mientras escribía. Es que es un tema que incomoda todavía, ojalá que deje de incomodar, ¿no? O sea, hace minutos antes de empezar esta entrevista le contaba a algunas de mis compañeras de libro y me decía, ay, no, la depresión no. O sea, como que no quiero hablar de eso, ¿no? En las redes sociales yo sí siento que cada vez se habla más, quizás en la literatura local mucho menos, por eso se agradece muchísimo una publicación como la tuya. Y algo que me gustó escuchar de ti en la presentación de tu libro, que contabas, ¿no? De toda tu infancia, que ha sido conera, como le llaman a quienes han crecido en Los Conos. Tú creciste en San Martín y luego en algún momento de tu juventud decidiste mudarte de barrio. No quieres mudarte del todo de tus raíces, ¿no? No, para mí es muy importante cada vez que puedo, por ejemplo, en esta entrevista decir cuál es mi barrio y quiénes son mis padres o qué hicieron. Me parece importante la representación, ¿no? La diversidad de voces en la literatura, en el arte, en lo que fuera, y porque además yo sí siento una falta de eso en la literatura peruana. Yo veo países vecinos que sí hay como más diversidad de voces, quiero decir, como en una palestra más visible, ¿no? O que hay, no sé, en Chile, autores mapuches hablando con los de la ciudad, ¿no? Y son también estos autoras de pueblos indígenas traducidos a otros idiomas y reciben atención internacional. Yo no veo que en Perú pase tanto así. En México también ocurre. ¿Tú sientes que lo abordaste, lo has abordado desde toda tu vida, lo sigues abordando? ¿La literatura te ha ayudado a seguir sanando de repente o no? La literatura no, precisamente. Tengo que estar bastante en control del relato. Lo que fue terapéutico más bien para mí fue el hecho de que terminé el libro y eso fue, me reafirmó, ¿no?
lo hice. Digamos, la recompensa que yo siento que he obtenido de escribiendo este libro. Y yo me imagino que también hay mucha recompensa porque los comentarios que ya han ido apareciendo en el poco tiempo que está publicado el libro son muy, muy favorables, ¿no? Hay como muchas personas que están sintiéndose, y también lo percibí en la presentación, como un nivel de identificación muy alto y como agradeciendo mucho leerlo y sentir... Nunca me lo imaginé. Yo lo único que estaba intentando hacer con el libro cuando lo escribía era ordenar mis ideas y las imágenes que por tantos años me habían visitado. Mira, yo pienso que más que hablar del libro, de lo que yo he hecho o lo que puedo haber hecho, habla de esto que te decía hace un rato, la necesidad o la importancia de que hayan voces distintas en la literatura, que cuenten las historias de otra manera. Eso es lo que a mí me entusiasma, que hay lugar para ese tipo de literatura. Siendo periodista, si tuvieras que resumir un poco el corazón en una sola pregunta sobre Las Nerviosas, ¿cuál sería? Qué fuerte, porque igual este es un libro que tiene hay muchos métodos del periodismo, pero no considero que es un libro periodístico. Al inicio de lo que partí, tal vez para poder escribirlo, es responder quiénes son, ¿no? Y qué son los nervios, qué cosa es estar nerviosa. Pero ¿quiénes son las nerviosas? Por ahí podría ser tal vez la pregunta que responde, que el libro intenta responder. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, that's nice. It looks really good on you. Well, you could tell me that once in a while. Esta es la época del año, ya sea por las vacaciones de mitad de año, el verano norteamericano o la llegada de las fiestas patrias, en las que la cartelera suele ser invadida por los grandes tanques de Hollywood, las películas destinadas a convocar a multitudes a las salas de cine y a generar grandes cantidades de dinero en recaudación. Ya la semana pasada hemos hablado de La Odisea de Christopher Nolan, que es sin duda uno de los grandes estrenos de este 2026, y seguramente en el próximo programa dedicaremos un buen espacio a hablar de la nueva entrega del Hombre Araña con Tom Holland, que llegará en las próximas semanas a nuestra cartelera. En medio de este panorama hay una película muy interesante que corre el riesgo de pasar desapercibida y que creo que merece toda nuestra atención, al menos a juzgar por las reseñas que ya se han ido divulgando en los medios anglosajones. Me refiero a La Invitación, la tercera película de la también reconocidísima actriz Olivia Wilde. Es un remake de una película española que se estrenó en el año 2020, Sentimental, dirigida por Czech Gay y protagonizada por Javier Cámara y otros actores y actrices españoles, y que en esta oportunidad recibe el tratamiento hollywoodense con un reparto realmente estelar, formado por la propia Olivia Wilde, Edward Norton, la española Penélope Cruz y Seth Rogen. Es una película que trata sobre las siempre complejas dinámicas entre vecinos, las crisis en las relaciones de pareja, los matrimonios que pasan años de años tratando de recuperar el fuego perdido, en fin. Es un film muy interesante que demuestra que más allá de algún tropiezo en su todavía incipiente carrera como realizadora, Olivia Wilde es una autora a quien debemos seguir en la pista. Ella debutó como directora, digo, porque su carrera como actriz es amplia y reconocida en series como Doctor House, The O.C., Vinyl, que es una serie que a mí me encantó y que lastimosamente fue cancelada tras una primera temporada que me gustó mucho, una serie sobre la industria musical de los años 70 en Estados Unidos que estuvo en HBO y que lamentablemente ya no se puede encontrar en esa plataforma de streaming. Y también Olivia Wilde ha protagonizado películas muy conocidas, entre ellas Richard Jewell de Clint Eastwood, Tron Legacy, Hair de Spike Jonze, en fin. Pero como directora, como les decía, tuvo una ópera prima ciertamente auspiciosa con Booksmart, que todavía la pueden encontrar por algunos días más en la plataforma Prime Video bajo el título de La Noche de las Nerds. Es una clásica comedia estudiantil de dos chicas que están cursando el último año de colegio, dos chanconas, que deciden que antes de pegar el salto a la universidad deben pasar una última noche
de fiesta y de juerga, dado que se han pasado toda su etapa escolar estudiando. Es un film que, bueno, tiene un argumento muy similar a otras películas de este corte, pero que realmente en las manos de Olivia Wilde creo que termina siendo una reflexión muy entrañable sobre la amistad, sobre el paso a la adultez, en fin. Es una película que les recomiendo y, como les digo, la pueden encontrar todavía porque va a salir de la parrilla de programación de Prime Video próximamente, la pueden encontrar ahí. Su siguiente film, que tuvo, digamos, un perfil mucho más expansivo, una película de mayor presupuesto, pero que lamentablemente no tuvo el mismo éxito del anterior entre la crítica, fue Don't Worry Darling, o No te preocupes cariño, protagonizada por Harry Styles, por la propia Olivia Wilde, un reparto bien interesante, Florence Pugh, en fin, es una película distópica que recuerda a la cinta de Stepford Wives en cierto sentido, pero que no recibió los elogios que se esperaban de parte de los medios especializados. Estos medios que sí han recibido con entusiasmo esta nueva propuesta de Olivia Wilde. Olivia Wilde no ha dejado de lado su carrera como actriz, de hecho es protagonista o es una de las protagonistas del esperadísimo regreso del siempre controversial director estadounidense Greg Araki, I Want Your Sex, que se estrenará en Estados Unidos ahora a fines de julio. Pero por mientras, les recomiendo la invitación. Hay que seguir en la pista Olivia Wilde, estará en los cines a partir de este jueves y seguramente será uno de los estrenos más interesantes de este mes que, como les decía al principio, corre el riesgo de pasar desapercibido frente a la Odisea, al Hombre Araña y todo lo demás que llegará a nuestra cartelera. Something I've been wanting to talk to you about. We also have something we wanted to talk to you about. It's like a little game we have. Why do I feel like everyone knows something except for me? Hey, wake up. Wake up! So why are we here, Lucky? It's like anything else. Anya Taylor-Joy, con 30 años recién cumplidos, los cumplió en el mes de abril pasado, se ha convertido sin duda en una de las actrices más populares, más requeridas del momento. Esta semana, en Apple TV, en la plataforma de La Manzana, se estrenó Lucky, una nueva miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy y por Annette Bening, Timothy Olyphant, un reparto muy interesante en el que esta actriz, nacida en Estados Unidos, pero formada y criada entre Argentina e Inglaterra, interpreta a una estafadora y que ha despertado las expectativas de la prensa especializada, por al menos por los adelantos que se fueron difundiendo en los últimos meses. Está llamada a ser uno de los grandes estrenos de Apple TV en este año 2026. A esta actriz, que debutó muy joven en el cine en la película The Witch de Robert Eggers, más adelante protagonizaría otro film con este mismo director, The Northman, del Hombre del Norte. Ambas las podemos encontrar también en las plataformas de streaming. Es una intérprete que se caracteriza o se está caracterizando también por su amplitud de registro y su enorme versatilidad. La hemos visto, como acabo de decir, en películas de terror, en películas de suspenso como Split y Glass de M. Night Shyamalan. Espero haber pronunciado bien el apellido. Lo hemos visto también en películas de animación, como la reciente Super Mario World Galaxy, en películas de época, como Emma, basada en el clásico de Jane Austen, por el que incluso Anya Taylor recibió una nominación al Globo de Oro, un reconocimiento que también ha obtenido en otras oportunidades por su trabajo, por ejemplo, en la estupenda El Menú, una película que recomiendo, que la encuentran también en Disney Plus y me parece que está también en Prime Video. Pero no será, de hecho, Lucky la única o la primera participación de Anya Taylor-Joy en producciones televisivas de alto impacto. De hecho, la producción que la convirtió a ella en una estrella, digamos, reconocida internacionalmente fue precisamente Gambito de Dama, una serie muy popular que en su momento fue la serie más vista de Netflix y que, bueno, la pueden encontrar todavía en esa plataforma. Es una serie muy recomendable. Y ahí mismo pueden encontrar también Peaky Blinders, donde Anya Taylor-Joy, al menos en sus 2 últimas temporadas, también tiene un papel recurrente e importante. Y en cuanto a próximos proyectos, vamos a tener muchísimo de esta actriz en los próximos meses y años. Este mismo año estará en la 3ª entrega de Duna, de Denis Villeneuve, esta saga de ciencia ficción cuyos 2 episodios anteriores también los podemos ver en el streaming. Así que ya saben, tendremos mucho de Anya Taylor-Joy en lo que viene y por lo pronto la podemos ver en la miniserie Lucky, que ya está disponible en Apple TV.
Quiero agradecer al restaurante All Blue Fast Food, ubicado en el distrito de San Miguel, por permitirnos grabar aquí en su local, que está, como podemos ver, completamente dedicado a la serie de manga y de anime One Piece. Así que los fanáticos de One Piece tienen aquí un templo al que venir no solo a comer, sino también a participar en dinámicas. Hay también ventas de objetos vinculados a este anime, etcétera, etcétera. Aquí en San Miguel. Nos encontramos en un distrito lleno de historia y con un hombre que yo me acuerdo desde chica siempre me llenaba de curiosidad. Pueblo Libre. Recién en la secundaria me enteré de que fue José de San Martín quien lo bautizó así, en reconocimiento al apoyo de sus habitantes a la causa de la independencia. Bueno, aquí también vivió Simón Bolívar durante su paso por Lima. Por eso a este distrito se le conoce también como la Vía de los Libertadores. Caminar por sus casonas antiguas, sus plazas que son muy tranquilas, con museos fundamentales como el Museo Larco o el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que está ahí al frente, de alguna manera es recorrer varias capas de nuestra historia. Pero Pueblo Libre también conserva algo que me gusta mucho, que es una vida de barrio donde la gastronomía, por ejemplo, ocupa un lugar muy importante. En chino mandarín, la palabra crisis suele asociarse a dos ideas, al peligro y a un punto de quiebre. No exactamente a una oportunidad, como tantas veces se repite, pero sí a ese instante en el que algo se rompe y ya no podemos seguir mirando el mundo de la misma manera. Y esa posibilidad de cambiar de rumbo es lo que parece guiar La Crisis, que es una exposición colectiva que nació de una convocatoria abierta y reúne a más de 30 artistas en Basement, que es el espacio de la Galería Martín Yepes, con pintura, fotografía, escultura, instalaciones y distintas propuestas experimentales. La muestra mira de frente y con mucha valentía las fracturas del presente y la incertidumbre propia de nuestros tiempos. Les vamos a contar algo así como una historia de fantasmas, pero no de esos que aparecen para asustar a la gente. MUC 12.05165. Magnetófono umbral clarividencia. Es una exposición de Leonardo Huatuco y Jorge Miranda, bajo la curaduría de José María de Negri, que lo que hace es convertir a Lima, en particular a la Plaza San Martín, en un lugar atravesado por presencias que se niegan a desaparecer. Entonces, a través de un dispositivo ficticio de captura fantasmática, la exposición intenta registrar voces, conflictos, promesas incumplidas y recuerdos que se han ido acumulando en la ciudad y que todavía actúan sobre el presente. Pero ojo, estos cazafantasmas no buscan provocar miedo, sino revelar las capas de tiempo que habitan en Lima, ¿no? Y construir a través de fotografías, de sonidos y documentos una especie de archivo de lo invisible. A continuación conversamos con Leonardo Huatuco y José María de Negri. Creo que al inicio queríamos no jugar con la idea del espectro que da miedo, como se entiende tradicionalmente. Jorge y yo entendimos el espectro como una presencia que persiste porque algo no se ha cumplido, como un espectro del tiempo. También inspirados mucho en la que mencionaba José Gálvez en su libro Una Lima que se va, en el cual como hay conflictos no terminados, hay futuros o promesas no cumplidas que siguen atravesando el presente. Entonces, bajo esa idea, trabajamos la idea del espectro. Fue realmente un trabajo muy compartido de unión, de investigación compartida.
ambos nos centramos en cruzar las líneas que nos interesaban y vimos cómo al final esas líneas se cruzaban entre sí y formamos un diálogo horizontal en el cual esto ayudó a que el trabajo final sea una construcción orgánica. Lo primero que me llamó la atención del trabajo de Leo y Jorge fue esta idea de capturar fantasmas en la ciudad. Creo que no solo pensar en la idea del fantasma como una presencia como poshumana, sino también pensar que los fantasmas son como un símbolo de una promesa que no se ha cumplido o que un deseo que aún no se concreta, pero que no puede desaparecer o se niega a desaparecer. Dialogan directamente ya que este aparato trabaja con la luz del tiempo para poder revelar otras realidades que pueden existir en la ciudad de Lima. También funcionan para revelar esas otras dimensiones, una dimensión llena de capas de tiempo y luz. Entonces justamente esas máquinas nos proponen jugar un poco con la percepción de la ciudad y revelar algo que está invisible, pero que la máquina nos permite que se revele. Creo que la manera en cómo se integra arte, tecnología y ficción es siempre quizás un tema un poco complicado, porque de alguna manera en el arte y la ciencia hay como una fricción constante, ¿no? Desde que aparece la fotografía, por ejemplo, la pintura se desplaza hacia otros medios, quizás un poco más libres, y creo que aquí ocurre más bien todo lo contrario. Creo que la fotografía y el aspecto sonoro capturan como una presencia espectral de la ciudad que nos parecía interesante generar como a nivel de archivo. Y es un poco lo que se muestra en el trabajo de Leonardo y Jorge. Fue un proceso muy divertido. Creo que como creamos un archivo que se aleja mucho del archivo institucional, creo que también nos pidió que investiguemos mucho más para que se sostenga ese archivo. Y creo que ahí estuvo la clave, en jugar, investigar, experimentar, también el crear las formas, crear los aparatos, diseñar. Nos hizo un archivo muy diverso y divertido en conjunto con Jorge y con José María. En el primer nivel, por ejemplo, tenemos las cámaras con las que hemos capturado estas presencias fantasmagóricas en la Plaza San Martín. Y en el segundo nivel mostramos los resultados de esos hallazgos entre fotográficos y sonoros. Creo que la ficción suele pensarse un poco como un escape de la realidad, pero a veces cuando la ficción se inserta dentro de un espacio como cotidiano, como lo puede ser la Plaza San Martín, creo que ahí adquiere un carácter social y en ese sentido también un carácter político. Entonces nos interesaba insertar un poco esta idea de cómo las máquinas podían capturar estos fantasmas dentro de un espacio que es un contenedor muy importante de deseo, de discurso político, de marchas, de protestas, y nos parecía ideal el espacio de la Plaza San Martín para este proyecto. Creo que la Plaza San Martín es un espacio de cúmulo de tiempo brutal y como, volviendo a la idea de José Gálvez, como él también mencionaba que los espectros cambian con su forma, con el tiempo, y cómo los espectros también pueden ser promesas que no se han cumplido, discusiones, conflictos que siguen en el ambiente. Entonces jugamos con esta idea de que ese espacio estaba tan cargado de tantas voces, tantas manifestaciones, y bajo eso es que elegimos ese espacio, ¿no? También con la idea de jugar de cuánto tiempo guarda cada piedra del espacio y la historia de cada parte de la plaza. El proceso de curaduría ha sido bastante interesante porque los tres somos artistas, entonces de alguna manera, más allá del texto, más allá de la organización de la muestra y los trabajos, he podido involucrarme directamente en el proyecto, como trabajar con ellos, trabajar en el proceso de revelado, y he aprendido como mucho de ellos, no solo de su metodología, sino también de la manera en cómo ellos piensan la ciudad, que me parece algo muy importante y muy valioso a nivel personal. Los invito a visitar la muestra MOOC 12.05165 Magnetófano, un braque de evidencia en el Hall de la Alianza Francesa ubicado en Miraflores hasta el 22 de agosto.
Las historias de familia también pueden bailarse, cantarse y heredarse como una canción que pasa de una generación a otra. Bueno, de eso se trata Baila Luna, Báilame. Es una obra familiar que reúne a Mayela Yoquia y Milena Alba bajo la dirección de Diego Lombardi. El texto ha sido escrito por el propio Lombardi junto con Francisco Luna a partir de una idea original de Abuelo Miranda, quien además interpreta la música en vivo y además es todo un especialista en canciones para niños. La historia sigue a Quilla, una niña que llega a la casa de su abuela Antonia con la intención de llevarla a vivir a la ciudad. Pero ese encuentro va a estar lleno de sorpresas y de tesoros, como un río que canta por las noches y una luna que sigue brillando incluso en los momentos más oscuros. Quedan pocas funciones, no se pierdan esta lindísima obra que vuelve a recordarnos la importancia de los abuelos, de las historias que heredamos y del amor que atraviesa una familia de generación en generación. A propósito del estreno inminente ya de La Odisea, hemos querido hacer un repaso a otros hitos en la historia del cine en la que la mitología griega y en particular el poema homérico dedicado al tortuoso viaje de regreso a Ítaca de Odiseo para reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco han llegado no solo al cine sino también a la televisión. De hecho, si nos tuviéramos que remontar a los antecedentes históricos, a los primeros vestigios de cómo la mitología griega y en particular la Odisea de Homero inspiraron a los realizadores, tendríamos que remontarnos al cine mudo. Pero quizás un primer antecedente que es recordado y valorado muchísimo por los aficionados al séptimo arte sea la película de fantasía Jasón y los Argonautas del año 63. Y esto es sobre todo porque de alguna manera presentó en sociedad o convirtió en un referente de los efectos especiales al gran Ray Harryhausen, un maestro de la técnica conocida como stop motion, que terminó ejerciendo una influencia crucial en cineastas posteriores como George Lucas, como Peter Jackson e incluso Guillermo del Toro. En la misma década de los 60, el escritor, poeta y, por supuesto, también realizador italiano Pier Paolo Pasolini estrenó un par de películas muy importantes dentro de su filmografía que están basadas en clásicos de la literatura griega, Edipo Rey y Medea, especialmente porque que es especialmente recordada porque fue la única película que tuvo en su reparto, la única película dramática que tuvo en su reparto a la gran cantante de ópera María Callas, que paradójicamente prácticamente no canta ni habla. Años después, en el año 1981, se estrenó Furia de Titanes, otro clásico absoluto del cine de fantasía, una película que representó el canto de cisne del gran Ray Harryhausen, que volvió a volcar su maestría para la técnica del slow motion en este film repleto de monstruos, de batallas épicas y de actuaciones realmente muy recordadas de algunas leyendas del cine británico como Laurence Olivier o Maggie Smith. Esta película, de hecho, mucho tiempo después inspiró un remake muy desafortunado que también se llama Furia de Titanes, que incluso en el 2012 tuvo una secuela. Y en la década de los 90, La Odisea volvió a las pantallas, en este caso en el formato de miniserie televisiva, en una recordadísima producción dirigida por Andrei Konchalovsky, que tuvo entre sus protagonistas a Armanda Sante y a Isabella Rossellini, y que en su momento recibió muchos reconocimientos, entre ellos el Globo de Oro y el Emmy. En los 90 también la historia de Hércules llegó a la pantalla de la mano de Disney en formato de animación, en una de las películas de los estudios Disney más recordadas y quizás más entretenidas y divertidas de aquella década. En el nuevo milenio, quizás la referencia más singular, y es una favorita personal, es ¿Dónde estás, hermano? O en su título original, Oh Brother, Where Art Thou?, de los hermanos Ethan y Joel Cohen, que trasladó la historia de la Odisea, la historia concebida por Homero, a la zona del Mississippi en épocas de la Gran Depresión, con una banda sonora realmente espectacular,
que en su momento renovó el interés por géneros como la música country, el folk, el bluegrass, en fin, y que también obtuvo un Grammy a la mejor banda sonora y se convirtió en un fenómeno discográfico aquel año. Es una película muy recomendable de los hermanos Coen. También en el nuevo milenio llegó a las pantallas Troya, de Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Eric Bana, etcétera, etcétera. Una película también que aprovechó un poco el furor causado en su momento por Gladiador y por el regreso de estas historias épicas al cine. Y finalmente, quizás el antecedente inmediato es una película del año 2024, El Retorno, también traducida como El Regreso de Ulises, del director Uberto Pasolini, que curiosamente no tiene nada que ver con Pierpaolo Pasolini, de quien ya hablamos hace un minuto, y que tiene como una de sus características más saltantes que reúne en su reparto a Ralph Fiennes con Juliette Binoche, que fueron, como recordaremos, protagonistas en su momento de la recordadísima El paciente inglés. Bueno, todos estos son antecedentes, algunos mejores que otros, pero todos notables, que creo que nos dan un poco más de contexto para poder disfrutar más de la Odisea. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! Hace 25 años, es decir, el 20 de julio del 2001, se estrenó en la ciudad de Tokio, Japón, una película que terminaría convirtiéndose en un clásico instantáneo de la animación japonesa, del anime, pero también en una de las películas más entrañables, más queridas, y de hecho una de las mejores películas del siglo XXI, que es El viaje de Chihiro, o Spirited Away, como se tradujo al inglés. Este film, que es el séptimo que dirigió Hayao Miyazaki, el gran fundador del estudio Ghibli, actual presidente honorario de este estudio japonés, y que en su momento no solo obtuvo el Oscar a la mejor película de animación de aquel año, sino también el Oso de Oro, en una decisión en la que recibió el premio conjuntamente con Domingo Sangriento, de Paul Greengrass, y que hasta la fecha es la única película de este tipo que ha obtenido este premio en el Festival Internacional de Berlín. Las celebraciones por el viaje de Chihiro se han venido dando en el último año a través de reestrenos en salas comerciales, a través del anuncio, y esto es muy importante, del futuro, del inminente regreso a las tablas en formato de obra de teatro musical del viaje de Chihiro, algo que ya ocurrió en el pasado con Mi vecino Totoro, que hasta la actualidad se puede ver, por ejemplo, en el West End de Londres, con un enorme éxito de taquilla y de asistencia. Además de las mencionadas, también está en Netflix la última película dirigida por Miyazaki. Esperemos que no sea la última de su carrera. Él anunció que se retiraba de la dirección hace algunos años, pero ya se ha echado para atrás en el pasado, así que es posible que Miyazaki vuelva a dirigir algún filme en el futuro. De hecho, su hijo ha tomado la posta y se ha encargado también de la dirección de algunos cortometrajes y de películas del estudio Ghibli, que en algunos casos se pueden ver en el parque temático que tiene el estudio Ghibli en Japón. Decía que El niño y la garza, la película del 2023 de Miyazaki, por la que volvió a obtener el premio Oscar en una ceremonia en la que derrotó a otras películas muy notables recientes como Mi amigo Robot, la película que a mí me encanta, o en la segunda entrega de El hombre araña a través del multiverso, e incluso Elemental o Elementos de Pixar. El niño y la garza, con voces de Christian Bale, Florence Pugh, Willem Dafoe, entre otros actores importantes en su versión en inglés. Es el último film que ha dirigido Miyazaki, como les decía. Es una obra maestra también, es un film que en muchos sentidos nos remite a la historia y al mundo imaginario que proyecta el viaje de Chihiro, que si bien está asentado en las tradiciones japonesas, también responde a la imaginación realmente desbordante de su autor. Así que
No se pierdan El viaje de Chihiro si no lo han visto ya. Es una gran película para volverla a ver, es una película hermosa para ver en familia. Y no se pierdan tampoco El niño y la garza, el último y premiadísimo film de los estudios Ghibli, mientras esperamos nuevas entregas de Miyazaki y compañía. Y quienes tengan la fortuna de viajar a algunas de las ciudades donde se va a presentar en el futuro el musical de El viaje de Chihiro, puedan prepararse para esta gran experiencia. Once you've met someone, you never really forget them. Rurak Maki, que en quechua significa hecho a mano, es una exposición venta que me imagino que muchos de ustedes conocen. Es de arte y artesanía tradicional peruana que existe desde el 2007 y se ha convertido en una de las iniciativas más importantes gestadas por el Ministerio de Cultura. En esta edición van a participar 44 colectivos, 30 líneas artesanales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y 2 tradiciones inscritas por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además, Ecuador va a ser el país invitado esta vez con una delegación que va a presentar trabajos en fibras vegetales, cerámica, madera, pintura, bisutería. Bueno, Rurak Maki es realmente una oportunidad extraordinaria para conocer de cerca el trabajo de nuestras maestras y maestros artesanos, así como de nuestros artistas tradicionales, y para adquirir sus piezas en una relación directa, ¿no? Sin intermediarios y dentro de una cadena de comercio justo. Realmente se encuentran preciosidades. Recomiendo altamente que no se pierdan esta edición de Rurak Maki. Y así llegamos al final de Presencia Cultural. Hoy hemos hablado de todo aquello que, aunque no siempre se vea, sigue impregnando nuestras vidas, como por ejemplo las historias familiares, las voces de una ciudad, las crisis que nos obligan a cambiar y los saberes que pasan de una generación a otra. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestros recorridos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que tengan una linda semana. Chao.